parece que ya valió. Ya el asunto está resuelto. Pero bueno, de cualquier manera vamos a platicar con Arnulfo Rodríguez, director de análisis del Banco Multiva. Querido Arnulfo, pues ya más cantada no podría estar el alza de 75 puntos base en la tasa de referencia que establece Banco de México, aunque yo creo que sería divertidísimo que fueran 50 o 100 puntos base, porque eso le daría un gran movimiento al mercado. Arnulfo, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola David, buenas noches, qué gusto saludarte. Mira, hay un tema ahí de necesidad de alinear las condiciones monetarias. Es decir, la Fed subió 75 puntos base, tenemos un gran diferencial de tasas de interés sobre los 6 puntos porcentuales, pero si ese spread se reduce, el tipo de cambio puede empezar a verse presionado. De hecho, hemos visto cómo en las últimas semanas pues volvimos a ir hacia los 21 pesos por dólar. Entonces, ahí hay un interés del propio Banco de México en mantener la paridad estable, porque una depresión del peso tiene incidencia directa en la inflación subyacente. A ver, entonces, tú dices que va a ser un movimiento espejo. Es correcto. El que y los siguientes tres, por lo menos, que hará la Fed. Y la diferencia que hay de diferencial entre México y Estados Unidos no cuenta. Sí cuenta, son, como digo, es relevante, son 6 puntos porcentuales. Entonces, finalmente se vuelve un trade-off, es decir, un intercambio entre, si no subes la tasa tanto y a lo mejor se te presiona un poco el tipo de cambio, ¿qué tanto impacto tendría esto en la inflación? Desafortunadamente, el componente más fuerte que hay ahorita en la inflación es en la inflación subyacente en la parte de mercancías, que está a punto de alcanzar los 2 dígitos. ¿Y qué es esto? Bueno, pues las mercancías que consumimos todos, que tienen muchos insumos importados en la cadena productiva. Los precios de los commodities han dejado de subir, salvo petróleo y granos, pero en general han dejado de subir. Si se depreciara el peso, esto le va a acelerar el componente de la inflación, y ese es el principal, ¿eh? La inflación no va a bajar hasta que se contenga el tema de mercancías, y desafortunadamente esta está vinculada al tipo de cambio. Y el tipo de cambio se ha vuelto a apreciar. Había quienes irresponsablemente festejaban en los últimos días. ¡Ay, estamos en 19 medios! Pues estamos en 20 medios con la misma situación económica. Sí, efectivamente, o sea, va a haber un periodo de volatilidad porque en el mundo hay mucha volatilidad. Los mercados accionarios, pues ni te cuento los bandazos que están dando con sesgo a la baja. El tema es la inflación. No se podrá hablar de crecimiento o de un mejor panorama hasta que la inflación no esté controlada. Volviendo al tema de los diferenciales, si Banco de México abre ese diferencial, favorece la entrada de inversión de cartera y el peso se vuelve a apreciar, bueno, pues eso te ayuda a que la inflación subyacente en mercancías se vea controlada. Y yo creo que con el objetivo de bajar esa inflación o de controlarlo, y con el rezago que opera la política monetaria, la gobernadora del Banco de México, Enrique Rodríguez, pues ya está advirtiendo que estas medidas toman varios meses, hasta 12 meses, en que veamos el descenso de la inflación. Por eso creo que sí vamos a ir en movimiento espejo con la Reserva Federal. Ahora, una pregunta de trivia. ¿Quién fue el que dijo que no sería, pues, o sea, de 34 que entrevistaron, entre los que estás tú, ¿quién fue el que dijo que no? En 75 puntos base. No lo sé, lo divulgaron esta tarde de Cuesta Baramex, pero no he visto el detalle y no quiero quemarlo, pero No pues creo fuiste que tú, no, no fui yo estoy tú con el hiciste Operación 75. Manada. Totalmente, la seguridad del rebaño, mi querido David. No, es la Los lógica. innovadores somos los que nos salimos del rebaño a veces. Oye, y si aumentara más la tasa de... Si fueran 100 puntos base, ¿qué pasaría? Sería una buena señal. Yo te diría, el peso se aprecia,
hasta la bolsa podría subir. ¿Por qué? Porque se ve compromiso del Banco de México con atajar el problema inflacionario. Desafortunadamente, en México son 4 líneas las que están impulsando la inflación. Ya te hablé de la de mercancías, la de servicios, pues también se vería dentro de subyacente cortada por el alza de la tasa, pero tenemos los incrementos en precios de la canasta básica y los incrementos de la pues de los energéticos. Y ahí hay acciones muy contundentes, no del Banco de México, sino del Poder Ejecutivo, sobre todo en la parte de subsidio a las gasolinas, que no solo ya te están perdonando todo el IEPS, sino que aparte están dando, ellos le llaman estímulo, o sea, es un subsidio con todos los problemas que traen los subsidios. Ahora, que al objetivo final de contener la inflación, pues era de 2 dígitos el crecimiento del índice de precios de la energía en México. Se ha bajado hacia algo alrededor del 6%. Claro, se va a estar subsidiando cerca del 37% del precio de la gasolina, con cargo a las finanzas públicas. Entonces, sí hay un compromiso, yo diría, institucional en México de acotar la inflación, Banxico haciendo lo suyo con el alza de tasas, si se va por 100, incluso mejor, por 100 puntos base, y por el otro lado el Ejecutivo Federal metiendo políticas públicas. Para los agropecuarios está el famoso, o ya no tan famoso, PASIC, este paquete contra la inflación y la carestía, que más o menos está dando resultados, aunque tímidos, y donde sí hay acciones muy fuertes, es en la parte del subsidio a las gasolinas. Que ayer dábamos esta información de que Estados Unidos está considerando también lo que podríamos llamar una especie de subsidio al quitarle la carga fiscal federal, ¿no? Sí, de acuerdo, totalmente, totalmente. Y en cierto modo es lo que ya están haciendo al perdonar el IEPS, pero están yendo más allá, están dando el estímulo adicional. Sí, o sea, México no solo perdona el IEPS, no solo hace un corte en el impuesto, sino que está subsidiando al IEPS. Exactamente, exactamente. Y el costo de esto, hicimos una estimación, a propósito de innovadores, te doy una estimación que hicimos en Multivers. Se mantiene el consumo de gasolina hasta fin de año, y de la mano con ello esta cantidad de estímulos fiscales. El costo para el erario sería de 480,000 millones de pesos hasta octubre. Y si te lo llevas a diciembre, sería 600,000 millones. Es más o menos el presupuesto de todos los programas sociales del gobierno federal. O sea, se duplicarían los programas sociales y vamos a estar, en vez de eso, dando ese subsidio a la gasolina. Obviamente es en beneficio de todos si hay efectividad en contener la inflación. Pero termina siendo insostenible en el mediano plazo. Totalmente, ya te digo, pues de aquí a 6 meses, 600,000 millones de pesos, pues es todo el paquete social que se aprobó en el presupuesto. Ya para darte una idea, es el 10% de todo el presupuesto federal. Por eso sí que hay una acción de política fiscal, en este caso vía subsidios, muy enérgica para evitar el alza de los precios de las gasolinas. Bueno, y de Lo que hecho el nos puede ayudar, presidente dejó entrever hoy, perdón que te interrumpa, dejó entrever eh, que podrían hacer un pacto reforzado. es correcto. Yo creo que eso va por el lado de la canasta básica. El trigo, por efectos del conflicto Rusia-Ucrania, pues Ucrania y el sur de Rusia, juntitos, pues nada más son el 40% de la producción mundial de trigo. Trae un incremento, pues también de 40% el precio. Maíz, que está Ucrania entre los primeros 10 productores, trae un incremento del 30%, y aceites y fibras como el algodón, todo por ahí. Entonces, esta parte creo que el reforzamiento del pacto iría por ese lado, donde también hay que atacar la inflación en los granos que impactan precios de la canasta básica. Sube el grano, sube el huevo es fundamental en el índice de la canasta básica, y bueno, pues así en cascada, ¿no? Y habría que tener mucho cuidado, otra vez insistir en eso, que no a los precios controlados, no a los precios máximos,
porque esos traerán más problemas que soluciones. Totalmente de acuerdo. Haciendo la comparación un poco con la medicina, todos esos son medicamentos muy fuertes para sacar al enfermo de la crisis, pero los efectos secundarios a largo plazo pueden ser incluso más devastadores que la enfermedad. Los subsidios distorsionan precios relativos, inhiben la oferta, generan toda una serie de problemas económicos, pero ahorita creo que el énfasis está en ya que se pare la inflación y ya después se volverá a la normalidad. Me gustó del pacto que se hizo contra la carestía, que efectivamente no fue un control de precios por decreto, fue consensuado y fue por un periodo estipulado de tiempo de 6 meses. Tal vez quizá busquen prolongarlo, pero mientras vaya por ahí, esos efectos secundarios perniciosos de políticas económicas distorsionantes, pues se van disminuyendo dentro de lo posible. Ojalá que tengas razón. Arnulfo, siempre un placer platicar contigo, que te vaya muy bien. Gracias, un gusto, David. Y al auditorio, buenas noches. Banco Multiva. Invierte en megatendencias tecnológicas. Fondo MB Fang Más. Presentó.